día de hoy vamos a trabajar sobre una cuestión que puede ser para algunos muy evidente, para otros de pronto se nos dificulta un poquito más, y es la cuestión de cómo hacer sumas y de cómo entender la ley de signos para la operación de adición cuando tengo cantidades enteras con diferentes variaciones de signo. Bien, entonces empecemos a recordar lo primero de todo, que es ¿qué es eso de un número entero? Recordemos que los números enteros son aquellos números que nos sirven para contar cantidades existentes, que son los números naturales, pero que también nos sirven para mirar números que de pronto no son existentes en su momento, pero que pueden llegar a existir. Me explico. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo nuestro presupuesto semanal, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a tener ingresos dentro de la semana, o vamos a tener un dinero o capital destinado para la semana, pero asimismo de pronto vamos a tener egresos. Y esos egresos, ¿cómo los simbolizamos nosotros en matemática? Utilizando un signo que se llama el signo menos. Bien, entonces vamos a charlar sobre los signos, o sobre los símbolos mejor. Entonces, recordemos que nosotros tenemos un símbolo que trabajamos como el signo más, o otro que trabajamos como el signo menos. Y que estos signos nos pueden llegar a decir dos cosas diferentes dependiendo de lo que nosotros necesitemos y dependiendo de la posición que tengan dentro de una estructura numérica. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del signo más, ese signo puede denotarnos que existe una cantidad positiva. ¿Y qué es lo que significa que hay una cantidad positiva? Sencillamente que es una cantidad que es existente en ese instante de tiempo que estoy charlando. Por ejemplo, llego a un salón de clases y me encuentro con 20 pupitres y quiero expresarlo en forma matemática, yo diría más 20. Bien. Pero también el más me puede servir a nivel de operador. ¿Cómo así de operador? Yo lo puedo meter en la mitad de dos números para simbolizar que voy a hacer una operación específica. Y ese caso es la operación de suma, que quiere decir sencillamente agregar. Bien. Lo siguiente sería tener en cuenta lo que pasaría con el signo menos. También tiene esa dualidad, presenta esa dicotomía en cuanto a lo que puede llegar a representar dependiendo de dónde esté ubicado. Entonces, nos puede representar una cantidad negativa, como charlábamos ahorita de las representaciones de elementos de egreso en contabilidad. Por lo tanto, es algo que es no existente en el momento. Otra forma, de pronto más fácil de pensarlo, sería el pensar en el que es un faltante. Bien. Mientras que si lo miramos como operador, hablaremos de un operador que nosotros solemos llamar como el operador de la resta o de la sustracción, que lo que nos dice es que tenemos que quitar. Se coge un número y se le quita otro. Entonces, hay unas leyes para poder hacer esas operaciones de adición entre números enteros, pero de momento quiero que olvidemos y hagamos una deconstrucción aquí rápida sobre lo que sabemos. Vamos a ignorar todas esas leyes de momento y vamos sencillamente a jugar con algo que sea de pronto muy cotidiano y que nos haga entender muy fácilmente el cómo se hacen esas operaciones, sin necesidad de pronto de estarnos enredando con esos signos y con esos números. ¿Por qué lo hacemos así o por qué lo vamos a hacer así? Porque hay algunas personas a las que la matemática les llega a ser un poquito complicada en cuanto a que generan fenómenos de discalculia. Es un fenómeno que implica que se le complique más de la cuenta las matemáticas a una persona, simplemente porque entra como en un estado mental de nublamiento. Bien. Entonces, olvidémonos de todo eso y vamos a pensar en situaciones cotidianas. Primero de todo, vamos a mirar la diferencia entre poner el signo en un lugar o poner el signo en otro para hacer referencia un poco más explícita a esto. Entonces, pensemos. Si
yo llego a un lugar y me encuentro con 3 personas, o veo 3 personas dentro de un recinto, diré que lo puedo simbolizar como un más 3. Que dentro de las matemáticas no siempre se pone este signo más, sino yo podría decir directamente, hay 3 personas. Bien. Cuando el símbolo que yo ponga acá me denota existencia, cuando esté simplemente anticipando un solo numerito. Bien. Cuando me generará una indicación de lo que voy a hacer es una operación. Cuando yo me encuentre con que ese signo viene metido en la mitad de 2 números. Por ejemplo esto. ¿Bien? Y con los signos negativos ocurre exactamente lo mismo. Supongamos, por ejemplo, el caso en el cual yo llego a un salón, está lleno de gente, hay unas sillas para que la gente se siente, pero faltan 3 sillas para de pronto completar que todo el mundo quede sentado. Entonces en ese caso yo diría, me faltan 3 sillas. Entonces noten que son no existentes en el momento, pero que de pronto yo puedo ir a otro lugar y conseguir esas sillas para suplir esa demanda necesaria. Bien, igualmente el símbolo entra a jugar como operador cuando se pone en la mitad de 2 números, por ejemplo esto. En ese caso lo que quiere decir es que al número 3 tengo que quitarle el número 8. Bueno, entendiendo qué papel juega el símbolo que yo utilice dependiendo de la posición en la que esté ubicado, pues va a ser muy fácil entender el cómo se hacen las operaciones de suma o de resta si de pronto lo llevamos a una realidad en la cual sea de bastante uso entre nosotros, como por ejemplo la cuestión monetaria. Si de pronto usted llega y está diciendo, uy, sí, es que yo veo números y yo veo que me aparecen cosas como esto, y yo digo, no, es complicado porque no sé cómo hacer esas operaciones. Ah, pero posiblemente si de pronto yo le estuviera proponiendo esto y le estuviera hablando de dinero y le estuviera haciendo un negocio a usted seguramente sí sabría cómo funcionaría la cosa, cuánto dinero usted tendría que recibir en esa transacción económica. Entonces vamos a pensar en dinero rápidamente. Entonces, una estrategia que vamos a utilizar es hacer un trabajo inductivo. ¿Qué quiere decir eso de hacer un trabajo inductivo? Vamos a pensar en casos particulares, los vamos a analizar en cuanto a sus resultados y luego nos vamos a ir a un caso general y vamos a definir unas reglas generales de trabajo. Bien, esa va a ser nuestra estrategia. Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a coger 2 números enteros y voy a poner primero al número mayor en una primera columna de una tabla, luego voy a poner un símbolo en la mitad de los dos, es decir, cuando el símbolo va en la mitad de los dos voy a hablar de un operador, y voy a poner un número menor en la segunda columna, un número menor al que proponga acá, ¿vale? Por ejemplo, escojamos 2 números cualquiera, escojamos por ejemplo como número mayor el 7 y escojamos por ejemplo como número menor el 3. ¿Y qué voy a hacer con ellos? Voy a construir lo que se llamaría, o lo que sería un símil a una tabla de verdad. Voy a mirar todas las combinaciones posibles entre los números y los signos más o menos, recordando las posiciones que puedan tener los signos, ya sea como operador o ya sea como indicador de existencia. Bien, entonces, vamos a empezar a jugar. Supongamos que el primero es un más y el segundo también un más. Vamos a mirar otra combinación. Supongamos que este es un más y este es un menos. Supongamos que este es un menos y este es un más. Y la última combinación sería que ambos fueran menos. Como son únicamente 2 elementos, 2 signos, pues son 4 posibilidades. Bien, y vamos a mirar aquí, leyendo acá de corrido como si no existieran estas líneas aquí de división y como si fueran las operaciones, el cómo se resolvería y el qué resultado obtendría.
pero lo vamos a hacer ignorando de momento las leyes que hay sobre la matemática para hacer estos trabajos, sino solo lo vamos a pensar en forma monetaria, ¿vale? Entonces vamos a mirarlo con ejemplos, vamos a pensar en dinero. Vamos a pensar que estos 7 son 7.000 pesos y vamos a pensar que estos 3 son 3.000 pesos, ¿listo? Y entonces pensemos en lo siguiente. Este primer signo más nos indica que existe en este momento 7.000 pesos. ¿Cómo lo podría llevar eso a un ejemplo? Supongamos que yo salgo de mi casa un día por la mañana, me voy para el trabajo y llevo en mi billetera únicamente 7.000 pesos. Entonces, esto significa que tengo 7.000 pesos. ¿Bien? Pero supongamos que en el camino, mientras yo voy dirigiéndome hacia mi sitio de trabajo, me encuentro con un amigo. Y ese amigo me debía de pronto dinero que yo le había prestado antes. Y el hombre me debía 3.000 pesos y me los paga. ¿Qué significa eso? Que tengo 7.000 pesos y a esos 7.000 pesos voy a agregarle a mi billetera 3.000 pesos nuevos. Entonces, ¿qué pasaría? Si tengo 7.000 y le agrego 3.000, al final voy a tener 10.000. ¿Qué va a pasar con ese 10.000? Que va a ser un número positivo, porque al final de cuentas, si tengo dinero y le agrego más, pues voy a tener al final más dinero, pero al final va a existir ese dinero dentro de mi billetera. ¿Bien? Supongamos ahora otro ejemplo. De nuevo, salgo de mi casa y tengo 7.000 pesos, ¿vale? Pero resulta que de camino al trabajo se me hizo muy tarde, no alcancé a desayunar y paro de pronto en una panadería y me compro rápidamente un café y de pronto un pan. Y supongamos que esos valen 3.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo 7.000 pesos, pero debo ahora quitar esos 3.000 pesos. Entonces, pensemos qué pasaría. Yo cojo de mi billetera, saco 7.000 pesos, le entrego al cajero los 7.000 pesos y el cajero lo que tendría que hacer es quedarse con 3.000. Si tengo 7 y el cajero se queda con 3.000, al final me van a quedar a mí 4.000. Como me quedan a mí, van a ser de índole positiva. ¿Vale? Listos. Continuemos ahora con el siguiente ejemplo. Supongamos ahora que a mí me hace falta 7.000 pesos. ¿Por qué? Porque supongamos que yo salí para mi trabajo y diariamente yo siempre guardo mi billetera 7.000 pesos, pero ese día se me hizo tardísimo, no me acordé de coger y guardar el dinero en la billetera y salí y no tenía un solo peso. Me fui con la billetera vacía. Y sé que en el día me gasto 7.000 pesos durante todo el transcurso del día. Por eso digo que me van a faltar 7.000 pesos para cubrir con mis necesidades diarias. ¿Bien? Pero supongamos que en el camino me encontré con mi amigo que me debe plata y mi amigo me da los 3.000 pesos que me debía. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora yo voy a agregar 3.000 pesos a esa situación. Entonces pensemos en lo siguiente. Si diariamente yo me gasto 7.000 pesos y solo tengo en este momento 3.000 en mi billetera, ¿qué va a pasar? Que cuando me gaste esos 3.000 voy a tener la necesidad, es decir, me va a faltar todavía dinero. ¿Y cuánto dinero me va a faltar? 4.000 pesos. Porque si tengo 3.000 y tuviera otros 4.000, completaría los 7 del día. Bien. Ahora, supongamos el último ejemplo. Salí de nuevo tarde de mi casa, se me olvidó meter plata a la billetera. De nuevo me van a faltar esos 7.000 pesos para poder hacer todas mis transacciones diarias, supongamos. Bien. Y resulta que me fui sin desayunar. Llego a la panadería. El hombre de la panadería me conoce, resulta que pido mi café, mi pan, que me cuestan 3.000 pesos, y resulta que cuando le voy a pagar al hombre me encuentro con que no traje plata. Pero
supongamos que el hombre me conoce, el señor de la panadería, y el señor de la panadería me dice, tranquilo, me los puede pagar después. Entonces, ¿qué va a pasar? Que me faltaban 7.000 pesos para cubrir las necesidades del día, y ahora a esos 7.000 pesos voy a tener que quitarle, es decir, va a aumentar la deuda, otros 3.000, es decir, va a faltar más dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Si me faltan 7 y después me van a faltar otros 3.000 para pagarle al señor, al día siguiente yo tendría que llevar esos 3.000 y junto con estos 7.000 me darían 10.000 pesos. Pero esos 10.000 pesos son 10.000 pesos que no tengo en el día, en el momento en el que estoy en la panadería pagándole al señor de la tienda. Bien, entonces si se dan cuenta acabamos de hacer unas operaciones aquí a partir de los conceptos del símbolo más o el símbolo menos como operador de, o mejor, como indicador de existencia o bien como operador. Y ahora lo que vamos a hacer con estos casos es llevarlos a un caso más general. Entonces, vamos a construir otra tabla, pero ya no vamos a pensar en los números. Vamos a saber que hay un número mayor, eso sí, vamos a saber que hay un número menor y vamos a saber que hay un resultado. Entonces, veamos, en mi primer trabajo, el número mayor era un número que estaba acompañado de un signo más. En el segundo, ese número mayor estaba acompañado de un signo más. En el tercero, de un signo menos. Y en el cuarto ejemplo, de un signo menos. Y el número menor estaba acompañado de un signo más, en el segundo ejemplo de un signo menos, en el tercero de un signo más, y en el último de un signo menos. ¿Bien? Y veamos que en el resultado yo tengo que tener en cuenta dos características importantes. La primera característica que me voy a encontrar es el qué tuve que hacer yo con los dos números para gestar el número del resultado. Es decir, si tuve que agregar o tuve que quitar. ¿Bien? Entonces veamos. Ahora sí, pensando en números. Si tengo 7.000 pesos y cojo 3.000 pesos y al final me quedo con 10, fue porque cogí los dos números y los agregué uno al otro. Es decir que esto va a demandar una operación y esa operación fue la que llamamos operación de agregar. ¿Ven? En el segundo ejemplo, yo lo que tuve que hacer fue una operación de quitar, coger el 7 y quitarle 3 para obtener este número 4. Por eso sería una operación de quitar, vamos a llamarlas así. En el siguiente caso, pese a que aquí nos dice que la operación era agregar, porque la operación era de suma, veamos que si yo cojo el 7 y yo le agrego 3, el resultado no va a dar 4, el resultado daría 10, ¿no? De tal manera que para gestar este número 4 con un número 7 y un número 3, la operación que hay que hacer es quitar. Entonces vamos a hablar aquí de quitar. Y en el último caso, llegábamos y decíamos, si tengo una deuda y después adquiero otra deuda, pues al final me va a faltar más dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a hacer una operación de agregar. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo me encuentre con dos números y ambos tengan un más adelante y en el intermedio de los números, noten que este más a veces se suprime, no se escribe el primero. Lo que tendré que hacer es una operación de coger el número y agregarle al otro. Lo mismo si ambos tuviesen menos. Y lo que tendría que hacer si tuviese signos diferentes entre cada número, uno positivo, uno negativo, uno negativo, uno positivo, sería una operación de quitar. Pero resulta que eso solo me habla sobre la cantidad final, no sobre si la tengo o sobre si me hace falta, sobre ese factor de existencia. Entonces vamos a mirar y vamos a llamar a esto
el signo del resultado o el signo resultante. Entonces es fácil si yo llego y miro, por ejemplo, los signos que tengo acá y los comparo con los de esta tabla. Si se dan cuenta, en el resultado, aquí tuve un más, aquí tuve un más, aquí tuve un menos y aquí tuve un menos. Y si analizamos la tabla, esta sola tablita, ignorando por allá nuestros ejemplos anteriores, miren lo que ocurre. Este más de acá es este mismo más resultante. Este más de acá es este mismo más resultante. Este menos de acá es este mismo menos, igualmente con el último caso. ¿Qué quiere decir eso? Que el signo en la suma de cantidades enteras o incluso en cantidades no enteras también va a depender el del resultado del número más grande de todos. ¿Ven? Entonces, con base en eso, yo puedo llegar y seguir con mi proceso de inducción. Mi proceso de inducción, recordemos que lo que estamos buscando, nuestra meta, es buscar leyes generales. Entonces, vamos a escribir esas leyes de la siguiente manera. Veamos. Cuando los signos son iguales, la operación que hay que hacer en ambos casos es agregar. Entonces vamos a decirlo así. Si debo sumar números con signos iguales, ¿qué debo hacer? Voy a agregar las cantidades una a la otra. Y esa sería una primera parte de la regla para hacer sumas o restas. La segunda parte es el signo resultante. Diremos que el signo del resultado depende del número mayor. En pocas palabras, es como si se heredara. Se hereda del número mayor. Y esa podría ser una muy bonita forma de describir cómo es la suma con números. Bueno, pero el caso contrario también existe, cuando los signos son diferentes entre sí. Entonces diremos, si debo sumar, vamos a hablar de suma y de resta como la misma cuestión en este momento, números con signos o símbolos diferentes entre sí, es decir, uno más, uno menos o uno menos, uno más, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy siempre a quitar el número menor del mayor, es decir, lo voy a descontar, lo voy a quitar. Le quito el número chiquito al número grande. Y el signo del resultado se hereda, sigamos jugando con esa palabra que es bonita, se hereda del número mayor. O sea, acabamos de hacer un proceso de pensamiento que se conoce como un proceso de pensamiento inductivo. Salgo de lo particular, ejemplos casuales, miro los resultados, los analizo y llego a una ley general. Miremos, para terminar nuestro video del día de hoy, menos 8, menos 4, supongamos que tengo 3, menos 10, supongamos que ahora tengo 3 más 15 y supongamos que ahora tengo menos 14 más 2, no sé,
y juguemos con esos números. Entonces, en sus casas espero que estén empezando a pensarlo y empecemos a mirarlo acá. Entonces, apliquemos estas leyes. Lo primero que debo hacer siempre, cuando es caso de suma, ¿y cómo hago para saber si es suma o resta? Cuando entre dos números aparece el signo más o el signo menos. ¿Bien? Entonces, lo primero que voy a hacer es mirar los símbolos. Si los símbolos son diferentes, me dice quítele el número menor al mayor. Es decir, el número mayor aquí es el 9. Si yo tengo 9 y le quito 3, el resultado van a ser 6. ¿Bien? Y el número se hereda del número mayor. Mi número mayor es el 9, entonces queda más 6. Que sencillamente puedo escribirlo directamente como 6. Y si de pronto todavía le quedan dudas, piénsenlo con plata, porque es fácil, miren. Si debo 3.000 pesos, pero tengo 9.000, al final de pagar me van a quedar 6.000. Y es muy fácil. Miremos el siguiente ejemplo. Menos 8 menos 4. Entonces, ¿qué ocurre? Los dos símbolos son iguales. Y si son iguales, lo que debo hacer es agregar. Entonces, si a 8 le agrego 4, eso me daría 12. Y el signo se hereda del número mayor. Mi número mayor entre 8 y 4 es el 8. Por eso voy a ponerle aquí el menos que le corresponde al 8. Y lo mismo, si lo quiere pensar con plata, vea que funciona también y funciona muy chévere. Si debo 8.000 pesos y luego debo otros 4.000, al final mi deuda total van a ser 12.000 pesos. Y como es deuda, es negativo. Para el siguiente, 3 y menos 10. Bueno, este número no tiene un signo aquí. Pues si no tiene un signo acá, yo lo visualizo como si fuera un signo más. Entonces, tengo signos diferentes. Bueno, en signos diferentes hay que quitar. ¿Cómo hago el quitar? Siempre quítele el número chiquito al número grande. La posición de los números no importa. Mi número grande es el 10. Si a 10 yo le quito 3, me quedan 7. Y el signo lo hereda del número mayor. El número mayor es el 10 y por lo tanto el resultado es menos 7. Y lo mismo, pensémoslo con plata para que veamos que funciona. Si tengo 3.000 pesos y debo pagar 10.000, al final me van a faltar 7.000 pesos para hacer mi compra. Para el siguiente caso, de nuevo, podemos ponerle aquí un más. Son signos iguales, entonces agrego. Si tengo 3 y le agrego 15, el resultado me darían 18. 15, 16, 17, 18. Y para el último caso, son signos diferentes, por lo tanto tengo que quitar. ¿Y cómo hago para quitar? Siempre, recordar, le quitamos el chiquito al grande para que sea fácil. Si tengo 14 y le quito este número 2 que es chiquito, me van a faltar o me van a quedar 12. Pero como el mayor es un número negativo, el resultado final es negativo. De tal manera que mire que pudimos hacer operaciones muy sencillas. Y si lo quiere analizar con dinero, mire que también funciona. Si debo 14.000 pesos y tengo en este momento 2.000, me van a faltar 12.000 para cubrir mi deuda, por eso es negativo. Bien, amigos, bueno, esto sería todo por el día de hoy en este video. Espero que si les agrada el contenido me colaboren con un like. Si de pronto no les gusta, un dislike. Que compartieran el contenido si les es útil y si consideran que hay alguna persona a la que le puede llegar a servir también, para que construyamos una comunidad del conocimiento bien bonita. También que le den clic al botón de suscribirse y que le activemos la campanita para estar pendientes de todas las notificaciones con respecto a los videos que voy a estar subiendo al canal. Les agradezco muchísimo por su tiempo, por su atención, espero que les haya servido. Chao, gente.